Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía y, por supuesto, llegando a todos nosotros, los fans internacionales. El título ya nos da una pista bastante clara de lo que vamos a tratar. Demet Özdemir enfrenta a su ex en cámara. ¿Por qué la disculpa? Vamos a desgranar esta noticia, analizar las posibles razones detrás de este encuentro y, sobre todo, entender el contexto y las implicaciones que esto podría tener. Sé que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de Demet, y este tipo de situaciones siempre generan mucha curiosidad y debate. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque vamos a tener una conversación muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles lo último y lo más relevante del mundo del entretenimiento. Así que, ¿qué ha sucedido exactamente? Pues bien, las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado inundados con imágenes y reportes sobre un encuentro bastante inesperado y, para muchos, sorprendente. Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó corazones en series como Erkenci y Doğu Kaderindir, fue vista recientemente en una situación que ha generado un gran revuelo. Se encontró cara a cara con su expareja, el cantante Oğuzhan Koç. Y lo más llamativo de este encuentro es que, según los informes, no fue un simple cruce de miradas o un saludo casual. Parece que hubo una conversación, y lo que ha captado la atención de todos es la aparente actitud de Oğuzhan Koç, quien, según se desprende de las imágenes y los testimonios, habría buscado una disculpa de Demet. Claro, ante una situación así, las preguntas surgen por doquier. ¿Por qué Oğuzhan Koç necesitaría disculparse con Demet? ¿Qué pasó en su relación que haya llevado a este punto? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Demet? Este tipo de encuentros a menudo son un reflejo de las dinámicas complejas que pueden surgir después de una ruptura, especialmente cuando hay un público que sigue de cerca cada paso de estas celebridades. La relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue una de las más seguidas y comentadas, y su separación también generó mucho interés y especulaciones. Recordemos que su noviazgo se hizo público en 2021, y a partir de ahí los fans estuvieron pendientes de cada aparición pública, de cada detalle compartido en redes sociales. Parecía que su relación iba viento en popa, e incluso hubo rumores de compromiso. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en 2023, la pareja anunció su separación. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron completamente públicas, lo que siempre deja un espacio para las interpretaciones y los rumores. En el mundo de las celebridades, las rupturas suelen ser eventos mediáticos, y cuando no hay una explicación clara, la imaginación colectiva tiende a llenarse de vacíos. Ahora, volviendo a este reciente encuentro en cámara. Las imágenes que circulan muestran a Demet y Oğuzhan hablando. La forma en que se capta la interacción, los gestos, las expresiones faciales, todo ello es analizado al milímetro por los medios y los fans. Y es aquí donde entra el titular: Demet Özdemir enfrenta a su ex en cámara. ¿Por qué la disculpa? La clave parece estar en la actitud de Oğuzhan. Los reportes sugieren que él fue quien inició la conversación, y que su tono y sus palabras indicaban un deseo de reconciliación o, al menos, de aclarar asuntos pendientes. El hecho de que se mencione una disculpa es lo que realmente enciende la chispa de la intriga. ¿De qué podría estar pidiendo perdón Oğuzhan? Una de las posibilidades, y esto es pura especulación basada en lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones, es que Oğuzhan Koç sienta que no manejó la ruptura de la mejor manera. Quizás hubo malentendidos, palabras hirientes dichas en el calor del momento, o acciones que él ahora lamenta. En el fragor de una separación, las emociones pueden estar a flor de piel, y es posible que con el tiempo y la perspectiva, él haya llegado a la conclusión de que cometió errores y que desea pedirle perdón a Demet por el dolor que pudo haberle causado. El hecho de que esto ocurra en cámara, añade una capa de dramatismo y complejidad. ¿Fue una coincidencia que se encontraran en un lugar público donde sabían que podrían ser vistos? ¿O fue un encuentro orquestado, o al menos previsto? Otra línea de pensamiento podría ser que Oğuzhan Koç está intentando cerrar un capítulo de su vida. A veces las personas necesitan pedir disculpas para poder seguir adelante de manera honesta y sin remordimientos.
Si él siente que hubo aspectos de la relación o de la ruptura en los que actuó de forma incorrecta, buscar el perdón de Demet podría ser un paso necesario para su propia paz mental. Y el hecho de que se haya dado en un contexto público, donde la noticia se ha difundido rápidamente, podría indicar que él no teme que se sepa que está buscando esta reconciliación o esta disculpa. Por otro lado, está la reacción de Demet Özdemir. ¿Cómo se sintió al encontrarse con su expareja en estas circunstancias? ¿Fue sorprendida, incómoda, o quizás receptiva? Las imágenes no siempre cuentan toda la historia, pero los observadores más agudos suelen notar detalles importantes. Si Demet mantuvo la compostura, si escuchó con atención, o si, por el contrario, se mostró distante o molesta, todo esto alimenta el debate. En el ojo público cada gesto es interpretado, y en el caso de Demet, que es una figura tan querida y admirada, la gente está interesada en saber cómo maneja estas situaciones personales. La cuestión de por qué la disculpa también nos invita a reflexionar sobre las relaciones en general. Las rupturas rara vez son sencillas. A menudo implican emociones complejas, arrepentimientos y la necesidad de cierre. Para las celebridades, estas dinámicas se amplifican por la atención constante de los medios y del público. Lo que para una pareja común y corriente podría ser una conversación privada, para ellos se convierte en noticia de portada. Es importante recordar que, a pesar de ser figuras públicas, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç también son personas con sentimientos y experiencias personales. Aunque disfrutamos de sus carreras y nos interesamos por sus vidas, debemos ser conscientes de que no tenemos acceso completo a la verdad de lo que sucedió en su relación. Las especulaciones son inevitables, pero es fundamental basarlas en la información disponible y evitar juicios precipitados. Podríamos pensar también en el impacto de esta noticia en sus carreras. Para Demet, quien está en un momento cumbre de su trayectoria, cualquier controversia o evento personal puede repercutir. Sin embargo, su profesionalismo y su talento suelen ser lo que más destaca. En cuanto a Oğuzhan Koç como cantante, este tipo de situaciones a veces pueden servir para avivar el interés en su música, aunque no siempre de la manera más deseada. Las razones de una disculpa pueden ser muy variadas. Quizás Oğuzhan siente que no valoró lo suficiente a Demet mientras estaban juntos. O tal vez, en el proceso de separación, hubo alguna acción o palabra que le causó un dolor particular. Es posible que haya habido un malentendido grave que él ahora quiere aclarar. O incluso podría tratarse de una disculpa por haber afectado su reputación o su tranquilidad durante la ruptura. Y lo que hace que este evento sea aún más intrigante es el hecho de que ocurriera en cámara. Esto sugiere que no fue una llamada telefónica o un mensaje de texto. Fue un encuentro cara a cara, en un lugar donde implícita o explícitamente existía la posibilidad de ser visto y escuchado. Esto podría indicar una cierta valentía por parte de Oğuzhan, o quizás, una situación que no pudo evitar. También debemos considerar el contexto del momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la ruptura? ¿Han tenido algún tipo de contacto previo? Las dinámicas entre exparejas pueden cambiar drásticamente con el tiempo. Lo que en un principio era dolor o resentimiento, con la distancia y la madurez, puede transformarse en un deseo de paz y entendimiento. En resumen, el encuentro entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, y la supuesta disculpa, nos presenta un escenario fascinante del mundo del espectáculo. Nos muestra cómo las relaciones, incluso las que terminan, pueden seguir generando interés y debate. Nos invita a reflexionar sobre las complejidades del amor, la ruptura y la búsqueda de perdón. Y sobre todo nos recuerda que detrás de las pantallas y los titulares, hay personas lidiando con sus propias emociones y experiencias. Así que, ¿por qué la disculpa? Las razones exactas solo las conocen Demet y Oğuzhan. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que este evento añade un nuevo capítulo a la historia de esta mediática pareja y, sin duda, continuará generando conversación entre sus seguidores. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama, las experiencias humanas fundamentales como el arrepentimiento y la búsqueda de redención son universales. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el reciente y sorprendente encuentro entre Demet Özdemir y su expareja, Oğuzhan Koç, y hemos especulado sobre las posibles razones detrás de la aparente disculpa. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Oğuzhan Koç tenía razones legítimas para disculparse? ¿Cómo creen que reaccionó Demet? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios.
Su perspectiva es lo que hace que estas conversaciones sean tan enriquecedoras. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido interesante. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.